estas jornadas, tamén quero darlle as gracias, como non, a unha persoa que gracias a ela podemos lembrar todo o que facemos con un sistema audiovisual. Estou referindo a Tonito Abella Albo, Pachote de Celeiro, que fai unha labor extraordinaria porque, evidentemente, de unha maneira desinteresada, continua, regular, con un esforzo enorme, se encarga de que todas estas cosas estén a vosa disposición. E a nosa intención, aparte destes audiovisuales, facer un cuaderniño con todo o que ha salido nos medios de comunicación e distribuirlo por toda a xente que evidentemente está colaborando. E dito isto, se trata de unha tertulia. Teña que estar aquí un mariñeiro, teña que estar aquí o patrón, o ex patrón maior da cofradía de San Ciprián, pero chamoume dicindo que non podía venir, pero que mandaba unha persoa que le sustituía, non debido ser posible. Ben, calquer caso, teñen ustedes na banda de Babor a un catedrático de física, Antonio Gregorio, activista, moi activista, con centro de operaciones na vila de, ou cidade de Ribadeo, e con moitos anos dedicado ao ensino público. E, además, un dos membros dunha asociación, non solamente dos aventados, sino tamén dunha asociación con la que temos unha relación estreita de fai moito tempo, que é o Tesoro. Son xente que ha loitado muitísimo por a conservación de un medio natural, como decía Sito, a importancia que ten o paisaxe, non escarallarlo, non apropiarse dele. Un poquinho máis aquí tamén, según estou situado el tamén, na banda, casi sería na proa do barco, non? A un home que, por razones sentimentales, que es galego, é dicir, é galego gracias a Chiruca. Chiruca é do Concello de Foz. E, polo tanto, fixo que van todas as mulleres nosas que estirar do home para que viña e conoza a nosa Marina. O caso, sempre conto o caso de meu pai, que enamorouse de miña nai, enamorouse de San Ciprián. Agustín Patiño, de profesión ingeniero, con unha enorme experiencia como ingeniero. Tengo que decir incluso, casi non me atrevo a decirlo, que conoce moi ben incluso o mundo das centrales nucleares. Pero moi ben. Evidentemente non vamos falar desa aquela central que quixeron poñer na Roncadoira, onde xente como Evaristo Lombardero e meu pai estaban ali loitando e levando a xente. Moita máis xente, supoño que sí, e moitos máis. Ben, iba a estar tamén Vicente Vázquez, pero non está. Ben, entonces vamos pasar directamente a falar de cómo afecta la contaminación del medio marino a nosas víctimas. Comenzo con Antonio. E voulle preguntar unha cosa que é moi simple. Hai conciencia educativa sobre o impacto que a contaminación marina está tendo sobre a vida no planeta e sobre as nosas poblacións, máis alá desas campañas que hoxe están de moda relativas a los plásticos? Bueno, quero empezar por outro lado, pero recollo a pregunta de Pablo. Penso que a resposta aquí na China, onde sexa, é que vai haber. A conciencia non é algo que se colle así de pronto, pode haber casos, pero a nivel sociedade eso non resulta, vai pouco a pouco. E vai habendo porque pouco a pouco vámonos enfrontando a algo que temos fronte a nós hai moito, pero que era algo así como que as árbores non deixan ver o bosque. Pasábamos algo así e íbamos polas cousas concretas. Tomábamos illadamente e non tiñamos conciencia de isto.
é unha conciencia que pouco a pouco vai surdindo e que nestes momentos na xente nova pois está medrando porque non lle queda outra. Outra cousa é como respondan fronte a esa conciencia. Iso é outro asunto diferente. Ben, despois desto empezo un pouco pois, por onde ia ir. Por formación non me vexo dando tanto opinións, non vexo como persona, pero por formación vexome máis ben dando datos, recibindo datos e cos datos diante, pois, avaliando. Por lo tanto, non sei se neste formato de mesa redonda pois é o máis adecuado. Como ao final quedamos dúas persoas, pois pode ser máis ben a idea que eu tiña de decir cousas moi concretas para que esta conciencia da que falaba Pablo poda por un lado medrar e por outro lado volverse máis práctica. O outro piar é o tema de dramatizar, desdramatizar. Desde que empezaron a sair as noticias de que o mundo está feito unha merda, pois tamén houve quen tirou por a dramatización no sentido de botarse as mans á cabeza e quedar aí, no verbo. Penso que sí, debemos dramatizar para facernos a escala humana con esta contaminación que pola súa escala saésemos, non podemos collela, non a damos entendido. En ese sentido, hai que desdramatizar. Coller os datos, é dicir, temos isto, pero tamén dramatizar para que esos datos nos acaben entrando dentro. De feito, na miña intervención, pois haberá dúas ou tres ocasións que vos pedirei que pechedes os ollos. Trátase simplemente de interiorizar alguna cousiña, pero alguna cousiña que considero que é fundamental. Ben, nun lugar con seres vivos, como a má, que están interaccionando co seu arredor, calquera medio adecuado, calquera forma adecuada, calquera composición adecuada dese medio, manténse de un xeito dinámico. O mar está aí dende hai moito tempo, pero se varían as condicións físicas, entón varía o equilibrio. O variar o equilibrio, só nos quedan dúas posibilidades. Ou nós variamos para adaptarnos a ese equilibrio, ou simplemente desaparecemos, morremos. É algo do que, en principio, non se fala de forma directa. Ben, quedaría unha terceira opción, que para mí é a máis práctica. É simplemente variar o equilibrio o menos posible. Iso é o que levan facendo os nosos ancestros, non porque tiveran máis coñecemento ou porque viviran mellor, sino simplemente porque non tiñan a capacidade de facer cambiar o medio como nós temos agora. O nivel de consumo agora mesmo é moito maior que hai anos e, polo tanto, a capacidade de contaminación tamén é moito pequena. Ben, esas condicións físicas das que falaba antes se manteñen en equilibrio
e que constituyen o medio que permite a vida son, pois, por así decirlo, todos os parámetros, todas aquelas cosas que deciden o sistema de equilibrio. Todas. Desde a temperatura, a existencia de plásticos ou a eliminación de especies por a sobrepesca. Todas. Centrémonos un pouco. Que é contaminar? É o equivalente a variar o equilibrio. Teñamos un plato, calquera. Ese plato, se lle botamos un pouco de terra, pois podemos dicir que está contaminado. Vale, pero esa cantidade de terra en un plato de caldo, pois pode ser simplemente un grau de terra, pois de unha erva que se colleu no prado e que casualmente caiu encima, que non nos imos enterar. Ou pode ser coller unha presa e deixar aquí. Evidentemente, en ese caso, non temos caldo, sino que temos outra cosa. Variamos o medio suficiente. Eso xa non é comida, eso é merda ou o que queráis. Ben, en ese sentido sempre houve contaminación, porque calquera actividade varía as condicións do medio por empregar materiais para producir outros materiais. Un caso curioso que suele esquecerse é que a nosa atmosfera é o resultado da contaminación con oxígeno dunha atmosfera anterior, que sería para nós inviable. E que se fixo con os antepasados das algas actuais. Un cambio na atmosfera, é dicir, unha contaminación que fixo posible a nosa existencia. Sin ese cambio, nós non estaríamos aquí. Sin esa contaminación, nós non estaríamos aquí. Ben, nas condicións actuais, pode decir que sen océanos, por exemplo, a atmosfera tería un 50% máis de dióxido de carbono. Se estamos pensando nos efectos do dióxido de carbono no aumento das temperaturas, pois imaginaremos un 50% máis. O que podería ser isto. Ben, isto dá unha idea de que, a pesar da inmensidade do mar, hai uns intercambios e hai unha interacción global co resto da Terra. Ora ben, levar isto a nosa escala é bastante difícil. Bastante difícil por as condicións de inmensidade que é o mar. O mar ocupa 350 millóns de kilómetros cuadrados. É dicir, do orden de 2 veces e medio o que ocupa a Terra. Unha profundidade media de 3 kilómetros. Si pasamos eso a litros, significa, máis ou menos, un seguido de 0,000000000000000000 litros. É moi difícil ver facerse unha idea de tan tanto. Ora ben, somos, a nivel da Terra, 7.000 millóns de persoas, máis ou menos. Iso é 150.000 millóns de litros de auga salgada por persona. É 50.000 millóns de litros. Ahora sí, pidamos, por favor, pechad os ollos. Pechad os ollos. Entón, temos unha piscina. Imaginadevos unha piscina. Vale. Pero esa piscina non é unha piscina olímpica, é unha piscina que ten de longo 1 kilómetro. De largo, outro kilómetro. E de profundidade, 150 metros.
visualizaxe a piscina. Bueno, pois iso é o que ten cada un de nós para contaminar. É auga. Moita, moita auga. Pero estamos logrando contaminar esa auga. Ben, ainda así, o básico non é a inmensidade, non é esa piscina que os acabo de falar que toca a cada uno, senón algo que, en certa forma, está relacionado a capacidade de regeneración. O ritmo de contaminación comparado coa velocidade con que pode regenerarse. Se tocáramos a bastante menos cantidad de agua, a capacidade de regeneración sería bastante menor. Con esa cantidad de agua, temos unha capacidade de regeneración bastante menor. Ben, ata aí relativamente poucos anos de historia humana non había problema. O ritmo que contaminamos era moi pequeno en comparación coa capacidade de regeneración. Na actualidade, producen moito máis lixo de todo tipo, desde plásticos, produtos químicos, fertilizantes, que rematan por ir a parar ao mar. Pero, por outra parte, os océanos tamén teñen menor poder de regeneración. Por que? Está o caso da sobrepesca. Está a descompensación do equilibrio marino por esos mesmos produtos que se botan ao mar. Está a absorción dos dióxido de carbono que estamos producindo e que está variando a composición química do mar. Está o aumento de temperatura, etc. É dicir, temos os dous factores. Contaminamos moitísimo máis e o mar ten moito menos poder de regeneración. Para facerse unha idea tamén do que significa esta concentración de contaminantes, un exemplo. Pode facer rirse, pero imaginaremos todo o territorio ocupado por Santibrao, ocupado por unha persoa. Ben, iso significa unha cagada do día. Non fai falta sistema de residuo ni nada de eso. De aquí, outra ali, e cando volvo ao mesmo lado xa está aquilo listo porque está liquidado, xa se convertiu en abono, non hai problema. Ben, que pasaría se agora mesmo fallara o sistema de recollida de lixo e de evacuación de lixo desa cidade? 3 días o cheiro sería soportable, pero o cheiro sería o de menos. A contaminación producida empezaría a producir, por ejemplo, enfermedades. Ben, evidentemente, asumir esa cantidad de merda sería un problema. Hasta o momento, con todo o que se diga, que se fai con esa merda? O mar. E aquí cabe dicir, bueno, que solamente estamos poucos costeiros. Hai xa bastantes anos, a mellor, non sei, 20 anos. Levei un auténtico shock o ir a unha finca de un familiar ronxano que quedaba á beira do Douro antes de pasar por todos os sitios. Era na época en que se aboaba e tamén en que se botaban pesticidas. Quedaba cerca do río. O cheiro que había ali era impresionante. Botaba para atrás. E iso onde vai parar? Vale, pues, o mellor se regenera en parte e tal, os produtos químicos acaban indo ao mar. Ben, a auga é auga, non podemos independizar auga doce, auga tal. Home, sí, facémoslo para... non vamos a beber auga aí na playa, pero non se trata de eso. A auga sigue sendo auga. Hai un ciclo
e redistribúyese. Ben, é un ben común da humanidade que nos estamos cargando tamén entre todos. É certo que hai xente que o fai de un xeito máis efectivo que outros, pero bueno, entre todos. En ese sentido, cabría preguntarnos, nós, en concreto, hasta que punto somos conscientes do que estamos contaminando. Bueno, para ir adiando, como estou anunciando un pouco, ainda que se estudan por separado para intentar mellorar a nosa comprensión, non se poden separar os efectos. Un caso concreto, o incremento da temperatura. O incremento de temperatura diminúe a capacidade do mar de absorber oxígeno. Eso que implica? Pois que os peixes teñen menos oxígeno para vivir. Logo, repercute na produción pesqueira. A produción pesqueira que é? Pois simplemente un tipo de seres vivos que habitan no océano. Por tanto, descompensa ese equilibrio que hai no océano. Esa mesma variación de temperatura fai variar o equilibrio de dióxido de carbono, que convertido en auga pasa a ser ácido carbónico. Canta máis ácido carbónico teñamos, pois digamos, a casca dos corais desaparecen máis rápido. Máis mortalidade. Pero os corais é unha das moitas especies que hai. Anda que non hai moluscos por aí adiante. Ben, hai unha variación nos hábitats de vida. E, polo tanto, por outra banda, eliminación de outra serie de seres vivos que habitan o mar. Pero, máis, o incremento de temperaturas, pois, produce un aumento de volumen nos océanos. Illas de coral están sendo totalmente inundadas. E esa xente que vivía máis ou menos en consonancia co mar ten que ser desplazada. Quédase primeiro sin acuíferos de auga doce e logo simplemente sen ter. Está sucedendo. Ahora mesmo están, digamos, desaparecendo países enteros. Ben, non sin olvidar, por así decirlo, outras cousas como o aumento das medusas ou outras moitas cousas. Digo o aumento das medusas porque estánse vendo que cada ano pues, hai máis. Por eso, simplemente. Ben, de sempre as correntes oceánicas distribúen a merda cando o océano non pode solventar. Pero xa chegamos a un punto no que esa redistribución está deixando de ser efectiva para a regeneración. É bastante posible que escoitárades falar xa das illas de plástico no centro dos océanos. En concreto, o Océano Pacífico ten unha extensión como 3 veces a Península Ibérica. E sigue a aumentar con rapidez. É unha illa de plástico. Ben, evidentemente non podemos poñer os pés en ela e pretender formar. Pero fai 2 anos estimábase que esa illa tiña máis de 80.000 toneladas. Moitas toneladas. É só un dos puntos onde se ve este problema do plástico. Un problema que pode levar a predición de que para o 2050 haxa no mar máis plástico que peixes. O mundo é complexo e non podemos entenderlo na súa totalidade. En troques, precisamente por esa falta de comprensión, sí que podemos destruirlo. A poquitos. Bueno. Bien, un momento. Yo quería recordar, porque no en vano he sido profesor de salud pública durante muchos años, que el primer gran avance sanimétrico de la humanidad fue
todavía es, garantizar el acceso de la población al agua salubre. Eso cambió de una manera impresionante la morbilidad y la mortalidad de las poblaciones, previo a los antibióticos, previo a las vacunas, pero con una importancia enorme. Si visitáis Roma, veréis que en ese sentido los romanos lo hicieron muy bien, es decir, no solamente construyen de una manera muy ordenada, hacen incluso lo que posteriormente son esas grandes superficies donde se mezclan o se juntan o se encuentran todos los elementos que va a utilizar la población, sino que separan las aguas que se pueden beber de las aguas que no se pueden beber, llamadas aguas negras. Y aprovecho para contar una anécdota y así rendirle homenaje a un viejo médico, que era mi padre. Cuando llega aquí, y así vamos entrando en materia, cuando llega aquí la factoría Alumina Aluminio, INESPAL, promocionada por el Instituto Nacional de Industria, la buena noticia, que duda cabe, es que va a haber una alternativa laboral importante, más allá de lo que era típico y propio de nuestra generación, que era embarcarse o ser cura. Bueno, pues estábamos en una de esas y se estaban haciendo los poblados, que llamaban por parte de algunos importantes señores de la zona, poblados, para que los trabajadores que venían a la industria pudieran vivir, cuando en un verano estaba mi padre jugando una partida de dominó, que por cierto lo hacía muy bien, y le llegaron para decirle que tenían una duda. Había una gran cantidad, yo no me atrevo a hablar de epidemia, porque yo no estaba aquí, mi padre tendría que valorarlo, de casos de gastroenteritis, que afectaba sobre todo a la gente más joven y a alguna gente mayor. Y mi padre dijo inmediatamente, mi padre fue automático, dijo, pero ¿habéis hecho alguna toma de aguas? Sí, bueno, hemos mirado las fuentes. No, me estoy refiriendo a coger un tubo de ensayo, que es obligación del farmacéutico titular, ir a las playas, coger agua y comprobar a ver si hay o no hay Escherichia coli. ¿Cómo? ¿El agua de mar? Sí, en el agua de mar. Así lo hizo. Efectivamente, había Escherichia coli. La respuesta fue una bronca tremenda a la que me llamó mi padre para que acudiera en lo que todavía eran nuestras escuelas, es decir, lo que ahora es el museo, donde se defendían como gato panza arriba los sanitarios titulares de San Ciprián, que era una farmacéutica y dos médicos. Uno de ellos luego lo heredó la fábrica de Alcoa, y por otra parte algún político que estaba siempre dispuesto a decir que todo aquello era una exageración. Ahí fue donde conocí yo al que luego fue alcalde de este ayuntamiento nuestro por el Partido Socialista, porque coincidimos los dos sin tener conocimiento previo sobre la importancia que tenía el que no se podía hacer una población, no se podía aumentar la población si no se garantizaban las infraestructuras sanitarias necesarias. Esto lo digo y lo cuento porque fue uno de los argumentos que utilizó gente del puerto de arriba cuando algún constructor de cuyo nombre no quiero acordarme, al que se le ha indemnizado, dijo que iba a aumentar la población del puerto de arriba construyendo dos edificios, que uno de ellos se llamaba Faro 1 y el otro Faro 2. Y entonces digo, me parece muy bien, pero antes de eso habrá que garantizar dos cosas: la circulación entre el puerto de arriba y el puerto de abajo, y garantizar que los que están allí realmente van a tener las infraestructuras sanitarias necesarias. Esto mismo también tengo que decir que sucedió en el muy noble y leal concello de Barreiros, donde el incremento del ladrillo y del cristal provocó dos hechos que inmediatamente fueron denunciados por ciudadanos. Unos dijeron, es que no les podemos garantizar la corriente eléctrica. O alguien que dijo del ayuntamiento, ahora importa, cuando protesten ya lo arreglarán. Se referían a Barbas. Y otro, vamos a tener garantizadas las infraestructuras, es decir, vamos a tener acceso al agua corriente, al agua
salubre y vamos a tener garantizada la salida de las aguas negras? Bueno, yo creo que no, pero bueno, también se arreglará. Bien, dicho esto, cedo la palabra a mi querido amigo aventado, señor ingeniero. No le hago ninguna pregunta, hable usted de lo que quiera. Se prohíbe prohibir. Vamos a ver, yo como ingeniero soy más prosaico, más al grano y menos genérico quizá que Antonio. Le voy a hacer una puntualización. El mar es infinito, el mar se lo traga todo. Pues efectivamente el mar se lo traga todo, pero a pesar de la inmensidad del océano, la masa de agua marina que hay que tener en cuenta para hablar de contaminación es solo el 7,6% de la superficie de los océanos. Esa es la plataforma marítima que tenemos alrededor de nuestras costas. Es donde se desarrolla el 87% de las actividades de pesca, captación, ensuciamiento y todo lo que pueda ser bueno o malo de lo que nos rodea, incluido playas, incluidos tomas de agua para potabilizadoras, etc. El resto del mar, que es prácticamente la totalidad, a efectos humanos, me refiero de poder tener o no tener acceso a ensuciarlo o limpiarlo, pues es diferente, porque es tan inmenso y está tan lejos que esa influencia, digamos, que no se lleva tan mal. La actividad humana siempre se desarrolla en la costa, siempre ha utilizado como vertedero de sus aguas residuales ahí mismo. La presión sobre el medio marino se ha ejercido fundamentalmente en las costas y en las plataformas continentales. Es a estas aguas a las que hay que ponerle el ojo para tratar de controlarlo, porque me voy a cosas ya más concretas y la legislación española, para tratar de ponerle coto a esto, como todas las demás naciones, pues en el año 95, en noviembre del año 1995, emite el primer Disposición General del Estado y saca la primera ley de costas. Esta aparece una clasificación de las aguas que tenemos que tratar y cuáles hay que tratar. Habla de aguas residuales, habla de aguas urbanas, habla de aguas residuales domésticas y habla de los tratamientos que se les pueden dar. Primarios, que son filtración y decantación, secundarios más sofisticados, que es meterles bacterias, ahora contaremos en qué consiste, y hacer que esas bacterias trabajen comiéndose la porquería y transformando la materia orgánica en anhídrido carbónico, en CO2. Entonces, dentro de esta legislación, que no es muy larga, clasifica también lo que hay que hacer en función del número de habitantes que tienen las ciudades costeras. Y cogiendo el tramo que nos corresponde a nosotros, que estaríamos hablando entre 2 y 15.000 habitantes, entiendo, pues, te digo, para el... Vamos a las fechas. Para antes de enero de 2006, estamos hablando del año 95, para antes de enero del 2006, todas las ciudades que tenían entre 10 y 15.000 habitantes debían tener resuelto todo el tema de tratamiento de aguas residuales. Antes de enero de 1999 tendrían que tenerlo resuelto todas las aglomeraciones urbanas de hasta 10.000 habitantes. Aparece una prohibición absoluta en el año 99. Enero tiene que estar liquidada, de verter cualquier tipo de fangos al agua del mar. Echaros cuenta que estamos en el año 19, y esto es del año 1999. Y luego hay una serie de... Entramos en la Comunidad Europea y entonces aparece la legislación comunitaria, que también nos pone el dedo. O sea, no es que sea genérica tampoco, también hay determinados, no os lo voy a dar porque también son leyes que están aquí, pero también nos está obligando la Comunidad Europea a cumplir unos requisitos para estar dentro de la Comunidad Europea. Y como consecuencia de eso nos está dando unos fondos preferentes para limpiar.
los fondos FEDER, que nos habéis ido a hablar por ahí probablemente más veces, ¿no? Y entonces, pues, con todo esto, que ya viene de tan atrás, y esta legislación que os acabo de poner encima de la mesa, pues el siguiente paso que tienes que dar, aquí hay autorizaciones también de legislación para vertidos que no sean domésticos, por ejemplo, industriales, que también tienen un tratamiento concreto que los cuenta, ¿no? Y si esto lo ponemos en solfa hoy, pues yo diría, yo estuve trabajando en el 95, cuando esto salió en ley, precisamente como tenía mi mujer en Galicia, en La Coruña, me destacaron a La Coruña para que negociara posibilidades de ampliar la ingeniería allí o contactar con empresas que se dedicaban a plantas de tratamiento de agua, etc., ¿no? Estuve 2 o 3 días, indagué el tema en la Junta y me volví con las manos en los bolsillos vacíos. No hubo nadie que apoyara aquello. Es más, lo poquito que se había puesto en marcha en el 95, me dijeron que ya estaba vendido ya a la constructora. Había habido ya arreglos para arriba y para abajo, de forma que nadie pudiera entrar en ese campo que era virgen, para que se pudiese tratar, se pudiese empezar a hacer plantas de tratamiento de aguas residuales en Galicia. Y bueno, y ahora ya llegamos aquí, ahora podemos hablar ya del día de hoy. O sea que yo iba a terminar diciendo que la Marina tiene un abandono muy grande por parte de las autoridades en el tema del saneamiento, pero el señor Regal me ha adelantado por la mano y entonces resulta que lo que yo iba a decir para las aguas, pues es para las aguas y para muchas más cosas. Las últimas legislaciones que tenemos pendientes son desde el año 13 y ahora les voy a dar 2 conceptos que van a salir en la disertación esta. La contaminación es muy genérica. ¿Vale? Hay 2 parámetros que se utilizan mucho en la prensa y en las documentaciones, que uno es la demanda biológica de oxígeno y otro es el tiempo de dilución, 80. La demanda biológica de oxígeno es la cantidad de oxígeno que tienen que absorber las bacterias que tiramos en las aguas fecales, la cantidad de oxígeno que deben absorber en un tiempo máximo de 2 horas o de 5 horas o de tal, para que las bacterias consuman toda esa porquería, las transformen en CO2 y los logos que se vayan formando pues precipiten de forma que el agua pueda estar ya filtrable y ser reutilizada. Esa demanda de oxígeno normalmente, si una planta de tratamiento funciona bien, pues puede llegar a ser de 1 hora y media, 2 horas, con los medios mecánicos y demás que funcionan en la planta. Cuando no funciona bien, te puede llevar 2 días, 6 días, 8 días, 10 días, claro, pueden apurar. Este índice es un poco más concreto que el genérico de está sucio, sino cuánto sucio está, ¿no? Y luego hay otro parámetro que se utiliza para medir el grado de dilución en los emisarios, que es otro de los temas que vamos a ver ahora, que es lo que llaman el L80. El L80 es la concentración que tiene que haber máxima después de que ya se ha ido diluyendo toda la porquería cuando la has tirado en un determinado sitio del emisario, cuando pasan 80 minutos. Pues cuando pasan 80 minutos la concentración sobrepasa unos valores que luego si queréis os digo, pero vamos, es genérico, no merece la pena, pero que está marcado, el emisario no funciona. Es cuando le puedes empezar a meterle mano. Y entonces, para tratar, si seguimos como mi pregunta es de qué se proyecta en un futuro inmediato, pues lo he centrado en la Mariña, porque en un futuro inmediato por ahí en los océanos luego hablamos, si queréis, de las contaminaciones genéricas, ¿no? Que también
se puede hacer, yo lo tengo aquí, pero para centrarnos en las aguas continentales nuestras de la Mariña, pues entonces vienen qué actuaciones ha habido en la Mariña para cumplir desde el año 95 hasta donde estamos y poder limpiar el terreno o el territorio, pues escasas. Os voy a ver. Tengo aquí un artículo, está todo sacado de internet y algunas cosas con apoyo de libros, claro. La provincia es un reguero de cultura, la provincia de Lugo. Te cuenta aquí, os voy a ver. El emisario de Vivero vierte a la ría, en Ayalonga los residuos llegan a la playa. La importancia de tener un buen saneamiento es evidente, pero el elevado coste que se suele y el que cuesta el hacer esta limpieza y el poco rédito político que les da a nuestros gobernantes, lo que nos representan, hace que a menudo no sean inversiones prioritarias y sea más fácil hacer un aparcamiento en la puerta de alguien que hacer la reparación del emisario que sabe de hacerle y lo echan en porquería desde hace 15, 13 años. Esas cosas hay que tener muy en cuenta. En casi todas las rías se les presenta también un problema parecido, pero en el caso concretamente de Lugo, dice que es un problema de prácticamente obsolescencia casi total de las depuradoras y vertidos directos o por averías al mar. Os sigo leyendo. El emisario de Vivero lleva varios años roto frente a la entrada del muelle pesquero. Hay un convenio entre administraciones para hacer otro. También tiene que hacer otra depuradora y todo está pendiente de un informe ambiental. Estoy hablando noticias del 22 de junio de este año, de lo que hace nada. El gobierno local tira la toalla y dice que no tiene dinero. Los vecinos y colectivos lo denuncian y el gobierno local sigue considerando que el control es competencia de la Junta, la que se echa para atrás. Los fondos FEDER le asignan hace 5 años, 10 años ya, estoy hablando de 10 años, le asignan a Vivero 8 millones de euros para hacer una planta de tratamiento de aguas residuales nueva, arreglar la traída de agua de Celeiro que no tiene y arreglar el emisario. Os podía dar por aquí detalles, pero se va a Bruselas, se vuelve de Bruselas, se cambia de alcaldes, en fin, todos los pagos que queráis hacer y estamos donde estamos y las fechas ahora que te están dando es finales del 19 todo terminado. ¿Lo habéis visto? Es la Junta la que inicia como te claro, entonces, nunca, hay una cosa que se estropea, nunca funcionó. José el ingeniero que decía que era el presidente de la Junta que controlaba esa obra, dimitió porque ya estaba roto el tubo, ya cuando la obra no se había entregado. Y dimitió y se fue para otra consellería. Pero yo me estiro más, entonces ya no quiero poner la llaga de Vivero. O sea, en Burela, el Foz, el Ribadeo, están jugando a lo mismo. Por ejemplo, ahí luego lo buscaré, pero por ejemplo en el río el desemboca, que va por ahí, que hace una división entre Nalón. El Nalón en el año 12... El Regadío, sí. El Leo. En el año 12, porque luego lo busco en detalle, lo digo, no voy a decirlo de memoria, se hicieron 12.000 capturas de salmones en la temporada del salmón. En el año 19, 14 controladas. O sea, la caída de la calidad del agua que vierte el río al mar, pues es consecuencia de que los salmones prácticamente han desaparecido. Las catedrales están en el 2009 con proyectos, expedientes, vertidos, etcétera, etcétera, son igual. Barreiro, pues exactamente igual. De la zona, este ya me lo paso.
Ahora os voy a dar datos de enero del 18. El alcalde de Foz se pone a trabajar, da un periodo de 4 meses y dice que las obras de la depuradora de Foz estarían acabadas como muy tarde en el 2019. Jerónimo lo hace el proyecto. No solo eso, sino que es todavía peor. Como ya finalmente deciden que van a empezarlo, entonces empieza una guerra para decir dónde lo ponemos. ¿Dónde lo ponemos? Y entonces, como unos lo quieren poner en su terreno y otros que ponen el suyo, entonces los fondos FEDER se van al carajo, la cosa se para y se ponen a esperar a ver quién es el que tiene razón para hacerlo. Creo que ya están a punto, o han elegido uno de los sitios. Hace 3 años que se aprobó el plebiscito. Hay un grupo de vecinos importante que todavía en enero del 18 están absolutamente rechazando este proyecto porque no se está poniendo, no se debe poner. La canalización nuestra de Vivero sale a flote, sabéis, a la altura de la salida del puerto de Celeiro. Ahí está tan flote. Ahora, luego os leo cómo hay que hacer un comisario para que funcione y luego lo comparáis. Está soltando porquería hasta tal punto que en el informe de Ecologistas en Acción de este año, 2019, pone 2 banderas en toda España, estoy hablando de toda la costa española, a cada región que tiene mar le pone elige 2 banderas negras y las saca en el informe. En el caso de Lugo, pues saca 2 banderas negras en el informe. Una se la pone a Lúmina de Galicia y otra se la pone a la playa de Area. Y a mí me encanta y me va en ella. Os leo. Esto es la playa de Area. A mediados del 2010, la Unión Europea denuncia a España ante el Tribunal de Justicia Comunitario, porque Vivero era una de las poblaciones de más de 15.000 habitantes, donde se incumplía desde el año 2000 la obligación de garantizar el no vertido de agua sin sanear. La ría vierte y soporta vertidos urbanos e industriales que la contaminan con restos fecales, fosfatos y metanos. Yo el año pasado me fui a quejar al Ayuntamiento de Vivero, porque como a mí me gusta mucho nadar, pues salgo para afuera, para nadar, y entonces tenía unos picores en el cuerpo que tenía que volver. Y entonces fui al Ayuntamiento y lo conté. Y lo que me dijeron, de echar la culpa a una bacteria, parecía la María Rosa, que flotaba por ahí, pero que se iba enseguida y que aquello se arreglaba. Luego salió en la prensa que no era eso. Bueno, en el 2010 la Unión Europea exigió el saneamiento de la red de Vivero y la Junta anunció que estarían ejecutadas las obras de saneamiento en el 2015. La red de Vivero sigue sin solución, a pesar de que ya en septiembre de 2016 se firmó un convenio para comenzar la utilización de la actual depuradora, que está prácticamente terminada, aumentando su capacidad de creación con un pozo de bombeo del Celeiro. A Celeiro le han prometido la planta de tratamiento de aguas residuales que no tiene, y entonces pues, van a traer un bombeo, van a arreglar un bombeo que hay, que trae a la planta de Vivero que no funciona. Y la colocación del emisario de Celeiro. La provisión era que las obras finalizasen, ahora estamos hablando del año 19, las obras de todo este trabajo de Vivero finalizarían en 2019-2020. No está cometido nada. En 2019 continúan 8 puntos de vertido de Vivero a la arriba. El saneamiento de Vivero incluye dotar a Celeiro de la depuradora de la que carece, mejorar la de Vivero e instalar un emisario submarino antes que está roto. Existen denuncias desde hace 20 años. Y bueno, y yo estaba en el ayuntamiento y no me han dado ninguna solución.
solución. Me ofrecieron ayudarme a darme datos, pero luego ya no volví porque pagué. Esto es primero. El de Foz, pues ya lo he contado, pero ¿por qué os voy a dar más detalles? Está en un sitio parecido. Y este... también, lo dejamos también. Ya que nos metemos con cosas más concretas. Este es el informe de Bruselas. Cuando se fueron a Bruselas, se fue, aquí tengo nombre, pero bueno, la alcaldesa, la concejal, quizás lo conocéis, pues Antonio Veiga, bueno, os veo en algún detalle. Esto es esto es de marzo del 19, bastante reciente, ¿eh? Los fondos FEDER que estuvieron en 5, no quiero equivocarme, porque era la producción, 8 millones. Para viveros se estableció, supongo que por las razones que fueran,